Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a continuar con lo que es la actividad previa 3 en la plataforma de Alex de la materia de Matemáticas 2 que estás viendo aquí en pantalla. El cateto más corto de un triángulo rectángulo es 5 metros más corto que el cateto más largo. La hipotenusa es 5 metros más larga que el cateto más largo. Hallar las longitudes de los lados del triángulo. Bien, pues voy a empezar por resolver esto. Voy a dibujar lo que es un triángulo rectángulo y vamos a ir planteando aquí una ecuación para resolver esta situación aquí. Ok, aquí dibujo un cateto, dibujo otro cateto y lo que es la hipotenusa. Recordando que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, como el que estoy aquí mostrándote, ¿sí? Los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos, el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces aquí vamos a irle colocando pues las medidas en forma algebraica. Dice que el cateto más corto de un triángulo rectángulo es 5 metros más corto que el cateto más largo. A ver, voy a denominar al cateto más largo como X. Aquí está. El cateto más largo vale X unidades. Y el cateto más corto debe de ser 5 metros más corto, valga la redundancia. O sea que este cateto de aquí tiene 5 metros menos que todo este cateto de acá. Entonces, este va a tener como longitud esta diferencia X menos 5. Y bueno, después dice, la hipotenusa es 5 metros más larga que el cateto más largo. Entonces, la hipotenusa, que es toda esta longitud de acá, debe tener 5 metros más que todo este cateto. O sea, que la hipotenusa va a valer X más 5. Y me está pidiendo pues los tres lados del triángulo rectángulo. Entonces aquí hay que recordar que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos nos debe de dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a plantear una ecuación de la siguiente manera. ¿Sí? El cuadrado de este cateto más el cuadrado de este me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces lo planteo de esa manera. Cuadrado de ese cateto más el cuadrado del otro cateto, a mí me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Y ya he planteado la ecuación, entonces lo único que tengo que hacer es, pues, hacer las operaciones que aquí se me indican para encontrar el valor de X. Y para eso yo tengo que elevar estos binomios al cuadrado. ¿Sí? Aquí hay que recordar cómo se eleva un binomio al cuadrado. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace a mi video de productos notables. Productos notables es un tema de matemáticas 1 que es sumamente importante y que lo utilizamos a cada rato, ¿sí? Bueno, nada más recordándote tantito cómo elevar un binomio al cuadrado. Aquí lo voy a colocar, le voy a poner un más menos para hacerlo más explícito aquí, el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primer término. Aquí va a ser dependiendo de si es una suma o una resta. Bueno, entonces sería más menos el doble del primer término por el segundo y siempre va a ser más el cuadrado del segundo término. Entonces yo sigo esa regla y elevo los binomios al cuadrado. Entonces aquí voy a tener x cuadrada más, aquí sería el cuadrado del primer término, para mí sería x cuadrada. ¿Ok? Después me doy cuenta que tengo menos, entonces va a ser menos, ¿sí? El doble del primer término por el segundo término. O sea, sería el doble de x y por 5, ¿sí? O sea, el doble del primer término por el segundo. Y bueno, 2x por 5 pues da 10x, sería menos 10x. Luego, siguiendo la regla, dice más el cuadrado del segundo término, pues en este caso sería más el cuadrado de 5 y el cuadrado de 5 es pues 25 y sería entonces más 25. Vámonos al segundo miembro, otro binomio que tengo que elevar al cuadrado sería el cuadrado del primer término
Vamos a colocarlo. En este caso tengo más, ¿sí? El doble del primer término por el segundo sería nuevamente el doble de la x y por 5. Y bueno, sabemos que 2 por 5 es 10. En este caso sería más 10x. Y por último, más el cuadrado del segundo término sería más 25. Ahí lo tengo ya. Entonces ya he desarrollado los binomios. Bueno, ahora ¿qué hago? Voy a hacer una transposición de términos, es decir, todos los términos que tengo al lado derecho del signo igual, los voy a pasar al primer miembro cambiándole los signos. Entonces procedo a hacer eso. Entonces aquí me va a quedar x cuadrada más x cuadrada menos 10x más 25. Aunque pude haber eliminado algunos términos, pero ahorita lo estoy haciendo lentamente para que tú, estudiante, comprendas lo que se hace. Pero sí pude haber eliminado ya algunos términos. Ok, esta x cuadrada pasa negativa, este 10x pasa negativo y este 25 pasa negativo. Y todo esto lo voy a igualar a 0. Y ahora sí, vamos a reducir términos semejantes. Entonces aquí, por ejemplo, me doy cuenta que x cuadrada lo puedo cancelar con x cuadrada de una vez y este 25 lo puedo cancelar con este menos 25. Y reducimos términos semejantes. Por ejemplo, aquí si somos observadores, podríamos, a ver, vamos a reducir algunos términos semejantes. Menos 10x es un término semejante con menos 10x. Entonces, menos 10x, pues suman menos 20x. Entonces, vamos a colocar, pues ya nada más me va a quedar x cuadrada y vamos a, me quedaría x cuadrada menos 20x y todo esto igual a 0. Y ya nada más resuelvo esta ecuación cuadrática. En este caso, en esta ocasión la voy a resolver por factorización, que es más fácil. Entonces aquí ambos términos tienen x, tomo la x de menor exponente y ya factorizando me quedaría así menos 20. Igual, aquí he extraído factor común. Igual, lo mismo. Hay un tema muy importante de matemáticas 1 que se llama factorización y comprende por lo menos 8 casos. Sí, en este caso me tocó factorizar por factor común y aquí abajo en la descripción te voy a dejar el video de factorización, que es un tema sumamente importante y que debes de recordar. ¿Qué voy a hacer aquí? Cada uno de los factores que tengo, en este caso este es un factor y este es otro factor, lo igualo a 0 y despejo la x en cada factor. Claro que el primer factor es solamente la x, entonces un valor de x es 0 y el otro sería, pues vamos a igualar x menos 20 a 0 y de aquí despejo x, el 20 está restando, pasa sumando, el otro valor de x sería 20. Bueno, ahora, aquí he hecho procedimiento algebraico y encontré dos valores de x que satisfacen a esta ecuación cuadrática que tengo aquí, ¿sí? Bueno, para el álgebra este resultado y este resultado son buenos, pero yo estoy en un problema de geometría. ¿Qué cosa representa X? X representa la longitud del cateto más largo de este triángulo rectángulo. Y pues sería imposible que este cateto valiera 0. Por lo tanto, este valor de X igual a 0, simplemente lo tengo yo que despreciar en esta ocasión. ¿Sí? Por sentido común. ¿Con qué valor de x me voy a quedar para continuar con mi ejercicio? Con x igual a 20. Entonces me quedo con x igual a 20 y yo ya sé que este cateto pues va a valer 20 unidades o en este caso metros. Luego, este otro cateto pues sería x menos 5, en su caso sería pues 20 menos 5, pero si a 20 yo le resto 5, pues la diferencia sería 15, 15 metros. Y me voy con la hipotenusa es x más 5, bueno pues sería 20 más 5, por lo tanto mi hipotenusa sería 25. Entonces ya tengo los tres lados de dicho triángulo rectángulo, se lo voy a colocar a Alex. Vamos a ver. Longitud del cateto más corto sería 15 metros. Longitud del cateto más largo, 20 metros. Longitud de la hipotenusa, 25 metros. Y voy a darle verificar. Y está correcto.
Ya sabes que puedes pausar el video y tomar nota de estos procedimientos para que cuando a ti te toque tu ejemplo vayas emulando lo que yo acabo de hacer aquí. ¿Ok? Voy a continuar con el segundo ejemplo. Bien, voy a continuar con este ejemplo. Aquí tengo el ejemplo número 2. Dice, clasificar cada triángulo a continuación como acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Bueno, aquí nada más te doy una breve explicación. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene los tres ángulos agudos, es decir, los tres ángulos están comprendidos entre 0 y 90 grados, pero no llega a 90. Entonces, si yo agarro y le echo mucho ojo al primero, me doy cuenta que estos tres ángulos son menores a 90 grados. Por lo tanto, el primero le vamos a poner acutángulo porque tiene los tres ángulos agudos. Vámonos con el segundo, ¿sí? Vamos a analizarlo. Este triángulo tiene dos ángulos agudos, pero tiene un ángulo recto. Ahí me lo indica ese cuadrito que me están poniendo ahí. Entonces ahí yo veo que tengo este ángulo de 90 grados. Y un triángulo que tiene un ángulo recto se le conoce como triángulo rectángulo. Entonces vamos a marcarle rectángulo. Vamos con el tercero, ¿sí? Aquí en el tercero me doy cuenta que mi figura tiene dos ángulos agudos, pero tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ok, un triángulo es obtusángulo cuando uno de sus tres ángulos está comprendido entre 90 y 180 grados. O sea, es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. O sea que tiene prácticamente dos ángulos agudos y uno obtuso. Por lo tanto, ese es un triángulo obtusángulo. Vamos a marcarle obtusángulo. Y vámonos con la última figura. En la última figura nos damos cuenta que tenemos dos ángulos agudos, ¿sí? Los de 30 grados y un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Y menor de 180. Entonces, tiene un ángulo obtuso. Por lo tanto, este es otro triángulo obtusángulo. Vamos a marcar y le damos verificar. Aquí te lo vuelvo a mostrar todo, ¿sí? Para que vayas checando. Entonces, aquí igual te recomiendo que busques, ya sea en internet o en algún libro de geometría, la clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos, para que tomes nota de este tema, que es muy sencillo. Le damos verificar. ¿Ok? Salió correcto. Nos vamos al ejemplo 3. Ejemplo número 3. Dice, un edificio que mide 8 metros proyecta una sombra. La distancia desde la cima del edificio a la punta de la sombra es 14 metros. Hallar la longitud de la sombra. De ser necesario, redondear la respuesta a la décima más cercana. Bueno, aquí se nos está formando un triángulo rectángulo en esta figura. Aquí está. Y aquí tenemos el sol. Aquí están estos 14 metros que nos dice, la altura del edificio que son 8 metros y yo quiero esta distancia. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para este ejercicio, aquí tantito voy a dibujar un triángulo rectángulo, nada más para recordar un poquito el teorema de Pitágoras, aunque ya lo expliqué en el ejemplo uno. Por lo general, los autores de matemáticas a la hipotenusa siempre le llaman C, a este cateto yo le voy a llamar B, y a este cateto le voy a llamar A. Y sabemos que el cuadrado de la hipotenusa debe de ser siempre igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Y a mí me interesa prácticamente este cateto que está aquí, ¿sí? Es decir, bueno, para este triángulo rectángulo sería B. Si yo realizara un despeje, aquí ya voy a hacer el despeje de forma directa, bueno, A cuadrada aquí está sumando, pasa al primer miembro restando, observa. Esto es igual a B cuadrado. Para quitar este cuadrado, pues hay que sacarle raíz cuadrada a ambos miembros. Extraigo la raíz cuadrada, entonces me queda así. Raíz de C cuadrada menos A cuadrada, pues es igual a B. ¿Sí? Entonces aquí, lo que yo estoy buscando, esta distancia que tiene signo de interrogación, yo lo voy a llamar X. Simplemente va a ser
igual a la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de esta diferencia, 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Y aquí vamos a resolver esta operación, ¿sí? La voy a sacar con la calculadora de Alex. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ponemos raíz cuadrada, pongo un paréntesis, pongo 14 elevado al cuadrado menos 8 elevado al cuadrado y cierro el paréntesis para que sea la raíz cuadrada de la diferencia. Vamos a darle igual y me da 11.48. Bien. Pero me está pidiendo que yo redondee a la décima más cercana. Entonces, como el segundo decimal es 5 o más de 5, le aumento 1 al primer decimal, entonces sería 11.5 metros. Entonces, esa distancia sería 11.5 metros. Se la coloco a Alex y le doy verificar. Y está correcto. Lo mismo, puedes tomar nota pausando el video. Voy a pasar al ejemplo número 4. Ok, problema número 4. Dice, utilizar la información proporcionada para demostrar que el triángulo DEF es semejante, este simbolito se lee semejante, al triángulo DHG. ¿Qué cosas son los triángulos semejantes? Son aquellos que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Ok, entonces aquí, pues, sí, en efecto, yo sé que el triángulo DEF es semejante al triángulo DHG, pero lo tengo que demostrar. ¿Sí? Ok. Aquí me dice, ángulo DEF congruente al ángulo de HG. A ver, vamos a ir analizando esta situación. Estos problemas son un poquito ya más pesados y requieren cierto análisis. Ángulo DEF, ángulo DEF. Este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí es exactamente igual o congruente al ángulo de HG, o sea que este ángulo es igual a este. Y sí lo es, porque esta recta es paralela a esta. Sí, eso se conoce como teorema de Tales, pero bueno. Y bueno, me pide que demuestre justamente la semejanza de dichos triángulos. Yo tengo que dar una proposición. Voy a poner una proposición. Pues primero voy a enviar esta. Ya está, enviamos la que nos está dando Alex, que el ángulo DEF es congruente al ángulo DHG. Ya lo vimos y pues obviamente dado. ¿Dado por qué? Pues por Alex. Ok, vamos a buscar otra proposición aquí. Vamos a analizarlo. Podría ser, por ejemplo, este, este ángulo de acá. A ver, ahorita te lo voy a poner con el lapicito. Este mismo ángulo que pertenece al triángulo DHG también pertenece al ángulo DEF, este de aquí. Entonces, este ángulo puede ser nombrado como HDG y también podría ser el ángulo EDF. Vamos a ver si nos lo acepta Alex. Es decir, yo estoy proponiendo que el ángulo HDG sea congruente con el ángulo E. Obviamente su vértice es DF. Y vamos a tratar de proponerle eso a Alex. Vamos a ver si lo acepta. A ver qué pasa. Aquí le tengo que ir bajando. Vamos a irle poniendo entonces ángulo y le ponemos HDG. HDG. Vamos a ponerle que es congruente con el ángulo EDF. EDF. Y vamos a ver las razones. Vamos a ver aquí todas las razones que nos propone Alex. Bueno, yo le voy a poner propiedad de reflexividad, dado que la verdad el ángulo pertenece a ambos triángulos. Vamos a ver si lo acepta Alex.
Le doy validar, fue aceptado. Entonces aquí, a cómo va la situación, ya tengo dos ángulos de cada triángulo congruentes a sus respectivos dos ángulos del otro triángulo. Y bueno, aquí analizando con mucho cuidado esta situación, nosotros nos damos cuenta de un detalle, ¿sí? Que digamos que este ángulo es congruente, bueno, pues pertenece a los dos triángulos. Y además también tenemos que este ángulo es congruente con este. Y hay un postulado o criterio de semejanza de triángulos. Cuando dos triángulos son semejantes, ¿sí? Y tenemos que dos ángulos de un triángulo son congruentes respectivamente a dos ángulos del otro triángulo, podemos concluir que los triángulos son semejantes por un criterio que se conoce como ángulo-ángulo. Te voy a hacer el dibujo más o menos de una situación para que se pueda comprender un poquito esto. Aquí está. Aquí tengo, por ejemplo, el triángulo ABC. Yo sé que es semejante al triángulo A'B', C'. Pero además yo sé que este ángulo es congruente con este ángulo y que este ángulo es congruente con este ángulo. Sí. Si estos dos ángulos de este triángulo son congruentes con estos dos ángulos del segundo triángulo, los triángulos son semejantes por un criterio que se le conoce como ángulo-ángulo. Entonces, vamos a ver si, dado que ya tenemos dos ángulos de un triángulo respectivamente congruentes a los dos ángulos del otro, podríamos decir ya que los dos triángulos son semejantes. Vamos a ver. Vamos a enviar esto. Aquí está al tercer renglón y aquí le vamos a poner el postulado ángulo-ángulo, a ver si nos aparece. Aquí está, o criterio de semejanza ángulo-ángulo y le voy a dar validar. A ver, vamos a darle validar. Listo. La demostración está completa. Ya está. Salió correcto el ejercicio. Entonces aquí, bueno, este tipo de problema sí puede complicarte un poquito. Yo te recomiendo que estudies un poco acerca de los criterios de semejanza de triángulos. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, vamos con este número 5. Dice, en cada una de las siguientes figuras, utilice las marcas para determinar si hay un par de triángulos congruentes. Si los hay, nombre la congruencia e indique el postulado que justifica tal congruencia. Observe que los pares de triángulos están dibujados como congruentes, pero usted no debe confiar en cómo están dibujados al momento de determinar las respuestas. De ser necesario, puede aprender. Bueno, aquí nos manda un aprendizaje, ¿no? ¿Ok? Aquí primero que nada te menciono, dos triángulos son congruentes. Si yo pudiera agarrar uno de los triángulos y lo pongo arriba del otro y coinciden exactamente todos los lados y todos los vértices. Es decir, tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Ahí es cuando dos triángulos son congruentes. Bueno, vamos a analizar aquí la situación. Existen algunos postulados para saber si los triángulos son congruentes o no. Aquí te los voy a esquematizar tantito. A ver, te explico antes de resolver el problema. ¿Sí? Aquí te he puesto tres de los postulados de congruencia de triángulos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a analizar el primer postulado. ¿Sí? Aquí, este lado que he puesto en color negro, ¿sí? Es prácticamente congruente a este de acá. Es decir, este lado es congruente con este. También este que te puse en rojo es congruente con este, por eso lo estoy poniendo el mismo color. Y este que está en verde, pues es congruente con este. Entonces, si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes a los tres lados de otro triángulo, decimos que los triángulos son congruentes por el postulado lado, lado, lado. Vamos con otro de los postulados. Yo tengo este segmento congruente con este del otro triángulo. Y este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Y además, este segmento es o tiene la misma medida que este segmento del otro triángulo.
Entonces aquí nos damos cuenta que caemos en el postulado lado, ángulo, lado. Aquí está, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Otro de los postulados. Este ángulo tiene la misma medida que este. ¿Sí? Este lado tiene la misma longitud que este. Y este ángulo tiene la misma medida que este. Entonces aquí caemos en el postulado ángulo, lado, ángulo. Aquí te he mencionado tres de los postulados de congruencia de triángulos. Aquí igual te invito a investigar sobre el tema y hacer tus anotaciones en tu libreta para que esto quede claro, ¿sí? Dado que esto es análisis. Aquí no hay mucho procedimiento, aquí lo que hay que hacer es analizar. Bien, voy a empezar con el primero y vamos a ver qué ocurre. Veamos. Veamos estas figuras. Yo veo aquí que este segmento es igual que este. ¿Por qué? Porque este tiene dos rayitas y este también. Y veo que este ángulo tiene la misma medida que este, dado que ambos tienen una rayita, entonces tienen la misma medida. Y este segmento mide lo mismo que este. Entonces, para mí, este triángulo sí es congruente con ese triángulo. Entonces, vamos a marcarle que sí son congruentes, que el triángulo GHI es congruente. Ah, y aquí hay que tener cuidado el orden en el cual ponemos, ¿sí? Aquí es GHI. Nos vamos primero al segmento que no tiene rayitas, de G a H, entonces en el otro triángulo, bueno, G a H, luego de H a I, el que tiene dos rayitas. Entonces hacemos exactamente el mismo orden, sería LJ, ¿sí? O sea, el primero, el que no tiene rayitas y luego el de dos, y de ahí pues acá. ¿Y cuál sería nuestro postulado? Pues sería, pues, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Vamos a ponerle postulado de congruencia, lado, ángulo, lado. Ahí está, he marcado eso. Vámonos a la siguiente figura. Vamos a analizarla. Aquí, déjame poner el lapicito. Ok. Este ángulo, ponerle que se desvanezca. Ahí está. Este ángulo, la misma medida que este, de acuerdo, tienen una rayita. ¿Sí? Este lado es congruente o mide lo mismo que este. Y este ángulo es igual a este porque ambos tienen dos rayitas. Sin embargo, si tú te das cuenta, este lado está comprendido entre este par de ángulos y en el otro triángulo no ocurre. ¿Sí? O sea, este segmento no es igual que este. Por lo tanto, aquí los triángulos no son necesariamente congruentes. ¿Sí? Entonces le ponemos que no lo son. Vámonos con la última figura. Vamos a analizar a ver qué es lo que ocurre aquí. Veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo congruente con este. Ambos tienen una rayita. Este segmento tiene la misma medida que este. Y este ángulo tiene la misma medida que este. Entonces aquí sí podría yo concluir que los triángulos sí son congruentes, ¿sí? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces voy a marcar que sí lo son. Y además el mismo orden aquí. Aquí es UVW. U, vamos a ver, BW. Nos vamos primero el segmento que no tiene rayitas. Bueno, los dos segmentos que no tienen rayitas, ¿sí? El que partimos por el ángulo que tiene dos rayitas. Sería en este caso ZXY. Y le vamos a poner el criterio ángulo, lado, ángulo. Y bueno, le voy a dar verificar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y salió correcto el ejercicio. Aquí lo tenemos. En este sí te pido la verdad que tomes nota de todo esto y que investigues más acerca de la congruencia de triángulos. O sea, realmente debes investigar más acerca de congruencia de triángulos y también de semejanza de triángulos por lo que fue el ejercicio anterior. Dado que estos ejercicios, te repito, no hay que hacer cálculos, pero sí hay que estar haciendo mucho análisis, ¿sí? Voy con el siguiente ejemplo. Continúo con el número 6. Dice hallar el valor de X. Bueno, este ejercicio sí está sencillo, no debe causar mayor problema. Aquí tengo este ángulo cuya medida es X grados. Bueno, este es un ángulo exterior a este triángulo que está aquí. ¿Sí? Hay un teorema que dice que un ángulo exterior de un triángulo
es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, que la medida de este ángulo exterior sería igual a la suma de este ángulo interior más este otro ángulo interior que no son adyacentes a este, dado que el adyacente a este sería este. Entonces es muy simple. Aquí te voy a anotar la operación que tenemos que hacer. X va a ser igual a 37 más 108. Por lo tanto, X es igual a 145 grados. Entonces a Alex aquí le voy a marcar 145 y le vamos a dar verificar. Salió correcto. Vámonos ahora con la número 7. Ok, vamos a ver este problema. Vamos a borrar. Dice, en cada una de las siguientes secciones, utilizar la figura para llenar los espacios en blanco. De ser necesario, bueno, podemos aprender, ¿no? Ok, vamos aquí a ver qué nos pide. Aquí nos está pidiendo el valor de ángulo Q. Queremos saber cuánto mide el ángulo Q y colocarlo aquí, es decir, este de aquí. Bueno, vamos a analizar nuestro triángulo. Nos damos cuenta que este segmento RQ tiene la misma medida que el segmento RS. ¿Por qué? Porque nos dice que vale 4 unidades. Si este triángulo tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Pero eso sería por la clasificación de la medida de sus lados. Pero por la clasificación de sus ángulos, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando un triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo tiene la misma medida que este. Y nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre debe ser 180 grados. Entonces vamos a suponer que vale X grados. Entonces coloco X grados ahí y aquí también. Y planteo una ecuación para el inciso A. Para el inciso A, entonces la ecuación sería así: X más 100 es igual a 180. Bueno, aquí tendríamos 2X y más 100 es igual a 180. Paso el 100 al otro lado restando, 180 menos 100. Entonces nos queda que 2X va a ser igual a 80. El 2 que está multiplicando a X pasa dividiendo, nos queda 80 entre 2. Y eso nos da 40. Quiere decir que la medida del ángulo Q son 40 grados. Vamos a marcarle 40. Ahora vámonos con el inciso B. Voy a borrar todo lo que hice del inciso A, así que puedes tomar nota pausando el video. Vámonos con el siguiente inciso. Nos pide la medida del ángulo M. Bueno, aquí nos damos cuenta que este es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque este segmento es igual a este y a este. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque los tres tienen una marquita. Solo tienen una. Entonces me está diciendo Alex que los tres lados son iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. Y cuando un triángulo es equilátero, también es equiángulo. Es decir, los tres ángulos tienen la misma medida. Y sabemos que los tres ángulos suman 180 grados. Bastaría con dividir 180 entre 3 para encontrar la medida del ángulo M. Y bueno, aquí sí ya no tiene ni caso que yo escriba. Sabemos que 180 entre 3 es igual a 60. Por lo tanto, el ángulo M vale 60 grados. Le voy a dar verificar y está correcta. Vámonos con la siguiente pregunta. Ok, esta también está muy interesante. Vamos a analizarlo con mucho cuidado. Me está pidiendo el valor de este ángulo de aquí. Ok, bueno, aquí de inicio me doy cuenta que este segmento tiene la misma medida que este segmento, ¿sí? Por lo tanto, este triángulo, lo que estoy aquí tantito marcando, es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, también tiene dos ángulos iguales. Entonces, eso quiere decir que este ángulo de aquí vale 24 grados, igual que este. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar más la situación con mucho cuidado. Voy a proceder a calcular este ángulo que tenemos acá. Sabemos que la suma
de los tres ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180 grados. Yo le voy a llamar Y. Vamos a llamarle Y. Entonces aquí planteamos una ecuación 24 más 24 más Y debe ser igual a 180. ¿Ok? 24 más 24 son 48. Ya de una vez voy a pasar el 48 restando al otro lado, dado que ya sabemos plantear y resolver ecuaciones. Hacemos dicha resta y tenemos que Y es igual a 132 grados. Entonces ya sabemos que ese ángulo de ahí es de 132. Le vamos a poner ya de una vez 132. ¿Ok? Eso me permite a mí encontrar este de aquí. Así que bueno, aquí pues la lógica es que este pues hay dos maneras, ¿no? Una, este ángulo de aquí es igual a la suma de estos dos, que eso da 48. Y la otra es que es el suplemento de 132, es decir, lo que le falta para 180. Entonces, este ángulo de aquí vale 48 grados. Pues aquí lo voy a marcar, 48 grados. Y ahora sí, esto me va a permitir a mí encontrar el valor de X. ¿Sí? Ya nada más tengo que enfocarme en este triángulo que está aquí, este de aquí, que te estoy ahorita remarcando tantito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de x más 48 y más 90 me tiene que dar 180. La suma de los dos ángulos agudos siempre tiene que ser 90 grados. Entonces, prácticamente x es lo que le falta a 48 para llegar a 90 grados. Entonces, pues vamos simplemente a anotar el valor de X. Aquí lo voy a poner. Prácticamente X sería igual a 90 menos 48. Por lo tanto, X es igual a 42 grados. Entonces vamos a colocarle a Alex que X vale 42 grados. Y le damos verificar. Está correcto. En esta pregunta 8, si tú tienes una manera de resolverlo más fácil o tienes otras opciones, por favor, házmelo saber aquí abajo en los comentarios, ¿sí? Para que pues también consideremos tu punto de vista, ¿sí? Vamos ahora con el siguiente problema. Ok, número 9 dice, una pirámide triangular se forma a partir de tres triángulos rectángulos como se muestra a continuación. Ojo con esto, son tres triángulos rectángulos, ¿sí? Ojo con esto. Bueno, utilizar la información dada en la figura para hallar la longitud EG. Redondear o redondee, bueno, no sé aquí porque aquí dice redonder, pero bueno, vamos a decir redondear. Su respuesta cuando sea pertinente al número natural más cercano. Las longitudes en las figuras no están trazadas con precisión. Ok, aquí vamos a analizar esta situación para resolver este problema. Vamos a ir viendo, a mí lo que me interesa en el problema es este segmento, ¿sí? Esta arista de la pirámide. Me interesa saber el segmento de E a G. Entonces, para eso, primero me voy a enfocar en este triángulo que está aquí, este de aquí. Todos son triángulos rectángulos, tómalos en cuenta. Aquí este cateto vale 16 y su hipotenusa vale 34. Para lo que es el triángulo FHE o EFH, vamos a calcularle este cateto, ¿sí? Aquí, bueno, déjame anotarte el teorema de Pitágoras, primero que nada. Bien, ya te he anotado aquí lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, la hipotenusa es C y los catetos A y B. Cuando yo quiera calcular la hipotenusa, voy a utilizar esta expresión que obviamente es un despeje de lo que es el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos te da el cuadrado de la hipotenusa, pero bueno, le saqué la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Si quiero el cateto A, ya despejando A del teorema de Pitágoras, tenemos la raíz cuadrada de esta diferencia. Si quiero el otro cateto B, pues es la raíz cuadrada de esta otra diferencia. Aquí ya te lo doy despejado para que esté más sencillo.
Voy a proceder a trabajar exclusivamente con este triángulo rectángulo. Échale aquí mucha imaginación. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, yo necesito este, pues para ese triángulo rectángulo que es el EHF, o como lo quieras llamar en el orden que quieras, pues yo necesito este cateto. Y cuando yo quiera un cateto, simplemente es la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, procedo a hacer dicho cálculo y lo voy a poner por acá. Entonces, EH, segmento de H, va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso sería 34 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Y meto esto a la calculadora de Alex, ¿sí? Vamos a ver. Y lo vamos a hacer todo de manera directa. Raíz cuadrada, paréntesis, para que saque la raíz cuadrada de la diferencia. Y cuidado con el manejo de la calculadora. 34 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Igual me da 30. Quiere decir que de E a H tenemos 30. Voy a anotar. Entonces aquí lo anoto que vale 30 y vamos a ponérselo aquí. 30. Ahí está. Ahora voy a calcular la medida que hay de G hasta H o de H a G, como tú quieras. ¿Sí? Voy a trabajar exclusivamente con este triángulo rectángulo que está acá. Y aquí está. ¿Sí? Recuerda que esto es una pirámide triangular. ¿Sí? Aquí está el ángulo de 90 grados. Nuevamente, su hipotenusa vale 65 y uno de sus catetos vale 16. Me interesa este de acá. Otra vez va a ser la raíz cuadrada de una diferencia. Entonces sería de G a H. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a escribir. Sería de G a H. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 65 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Y hacemos el cálculo. Ponemos raíz cuadrada. Déjame mover la calculadora para acá. Vamos a borrar lo que teníamos ahí. Y sería 65 igual y no se necesita el paréntesis porque parece que la raíz sí se va extendiendo. A ver, voy a probar. Si la raíz se va extendiendo, igual y no necesita el paréntesis. Sí, la raíz crece conforme la operación, por así decirlo. Entonces no hay necesidad del paréntesis. Menos 16 al cuadrado. Y vemos el resultado. Nos da 63. Entonces voy a anotar que eso vale 63. Voy a borrarlo ya de una vez para la próxima vez que lo necesite. Y quito tantito la calculadora para que no me tape la pantalla. 63. Entonces aquí yo le coloco 63 de G hasta... Y ahora aquí tengo que concentrarme y echarle mucha imaginación. Voy a trabajar el triángulo rectángulo EHG, que es este de aquí. ¿Sí? Yo sé que aquí tú lo ves como si no fuera rectángulo, pero eso es por el aspecto que tiene en las tres dimensiones. Recuerda que una pirámide es un cuerpo geométrico y está en tres dimensiones. Sin embargo, aquí lo que es esta figurita de acá, este es un triángulo rectángulo y este está en dos dimensiones. Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, que en esta ocasión tengo los dos catetos, ¿sí? Tengo ese cateto que es de E a H y de H a G. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es la hipotenusa, que es la medida de E a G. Entonces, para la hipotenusa, pues vamos a anotar acá, de E a G, recuerda que para la hipotenusa es suma, sería raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 63 al cuadrado. Y vemos qué es lo que ocurre. Agarramos la calculadora y ponemos raíz cuadrada 30 al cuadrado más 63 al cuadrado. Le doy igual y me da 69,77. A ver, lo voy a anotar a como me lo está dando Alex. Vamos a ver qué ocurre. 69,77. Voy a redondearla a 78. Ok. Y voy a
quitar la calculadora. Entonces aquí me tengo que concentrar. Dice, cuando sea pertinente, o sea, tendremos que redondear al número natural más cercano. Entonces a mí se me está pidiendo redondear al número natural más cercano, pues en este caso sería 70, ¿sí? Sería 70. Entonces recuerda que los números naturales son los enteros positivos. Entonces aquí le voy a poner 70 y vamos a darle verificar y vemos que dice Alex. Y está correcta. Igual, lo mismo aquí, puedes pausar el video y tomar nota. Bien, vamos ahora al último, la pregunta número 10. Vamos a analizarlo. Utilizar la información dada para demostrar que el triángulo ABC es congruente, este es el símbolo de congruencia, al triángulo EDC. A ver, vámonos con calma aquí y analizamos la situación. Dado segmento BC, de aquí para acá, congruente al segmento DC. Ok, esto nos lo da Alex. Luego, segmento AC, de aquí para acá, congruente al segmento S. ¿Ok? Y demostrar, bueno, obviamente que el triángulo ABC congruente al triángulo EDC. ¿Ok? Entonces aquí, pues segmento BC congruente al segmento DC. Eso, ¿cuál es la razón? Pues que así, aunque suene raro, pues que Alex nos lo da, le ponemos dado. Listo, dado. Luego, segmento AC congruente, pues ¿con qué segmento? Pues con el EC. ¿Por qué? Porque Alex nos lo está dando. Entonces aquí le ponemos simplemente EC. Luego, ángulo ACB, a ver, aquí te lo voy a señalar, lo voy a estar señalando para que esto se vea claro. Ángulo ACB, ok, ACB, este de aquí, se refiere a este ángulo, ¿sí? Congruente con el ángulo ECD, ECD, este, o sea que este ángulo es igual a este, es lo que me está diciendo, ¿sí? ¿Y cuál sería la razón? Bueno, pues la razón sería que son opuestos por el vértice, ¿sí? Vamos a buscar eso. Aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahora sí ya, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC, pero hay que ver el postulado de congruencia. A ver, vamos a analizar antes de que yo lo busque, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro postulado? Ya que en uno de los ejercicios anteriores ya lo expliqué, ¿sí? Este segmento es congruente con este, entonces estamos con lado, ¿sí? Sería lado. A ver, lo vamos a anotar. ¿Sí? Empezamos con un lado. Después, a mí me dicen también que este segmento es congruente con este segmento. Ok. Y además, en medio de los segmentos congruentes tenemos este ángulo. Entonces, sería lado, ángulo, lado. Vamos a ponerle así a Alex y vemos qué ocurre. Aquí está. Y le damos verificar. Y está correcto. Bien, pues ya esos son los 10 ejemplos resueltos de la actividad previa 3 de matemáticas 2. Entregar la actividad y pues debe ser un 100. Y ya está. Si te ha sido de utilidad este video, por favor regálame un me gusta, ¿sí? Para que pues mi video se posicione por los algoritmos de YouTube y déjame tus comentarios en la caja y suscríbete al canal. Saludos, pásala bien, hasta la próxima.